Dale, Pues, Rocío, dale, que hoy vienes pues, entonces a hablarnos de pues, Montessori, ¿o qué? pues qué bien, ¿no? Ya tenía, la verdad es que lo del paréntesis lo has dicho, ya tiempo sin poder participar, por fin ya me he animado otra vez, ya puedo, y coincidencia que ella tenía que hablar de María Montessori, así que he dicho, bueno, pues qué fácil, ¿no? Yo empiezo hablando de María Montessori, lo que pasa es que me puse a pensar, ha sido el 8 de marzo, ¿no? Y digo, Ujú. bueno, que hablo de María Montessori, que además está ahí como mujeres en el libro, las mujeres rebeldes, digo, voy a pensar en algo que sea un poco diferente, no solo como educadora. Y la verdad es que revisando tenías ahí unos libros que es sobre cómo ha influido María Montessori en el movimiento feminista. Y he dicho, pues ya está, perfecto. Entonces digo, voy a hablar más sobre la influencia de María Montessori a lo largo de la historia al movimiento feminista, ¿no? Bueno, y os voy a decir así un par de ideas y de puntos que me parece que son interesantes. Antes ha comentado Choco Flynn que te ha sorprendido que era médico y efectivamente María Montessori, antes de ser educadora, fue médico, estudió también antropología y eran profesiones que normalmente en esa época, porque estamos hablando que ella es del 1800, de principios del 1900, estuvo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y todas estas profesiones pues estaban conquistadas o la mayoría quienes las realizaban o las podían estudiar eran hombres. Así que fue una de las mujeres que iban rompiendo camino, ¿no? Iban enfrentándose a ambientes de hombres y dando ejemplo y luchando contra eso. Así que fue una de las primeras mujeres médicos en Italia que ejerció como médico y se metió en un ambiente de científico profesional. Además, María Montessori, fue conocida en muchas conferencias que también eran sobre todo como diría, presentadas y sobre todo por hombres, y ella era de las pocas mujeres también que siempre aparecía defendiendo ideas que promovían pues una serie de pensamiento moderno en la época que no se había hablado, como era la igualdad de los derechos humanos y rompiendo un poco la idea de género, creyendo que la educación podía ser diferente y se hablaba de una educación de paz y de igualdad de todos los individuos. Entonces, su línea de pensamiento se unió mucho a muchos movimientos políticos, grupos sociales que consideraban pues que efectivamente la filosofía de María Montessori iba mucho más allá de los materiales y de la pedagogía y que lo que rompía y creaba era un pensamiento mucho más igualitario. Ayudó mucho a las sufragistas, se involucró mucho en los movimientos femeninos en Italia, luego también en España y en Inglaterra. Y fue un gran referente donde en muchas conferencias plantó cara a hombres importantes de la época y ella con sus líneas de pensamiento y con su forma de entender cómo podía cambiar el mundo, pues decía lo que pensaba delante de ellos. Entonces, me parece que, pues, como otras grandes mujeres a lo largo de la historia, pues no solo ha sido educadora, que de hecho, es curioso, ella no quiso ser educadora porque decía que era de una de las profesiones que eran ejercidas más por mujeres y entonces consideraba que no era necesario ella dar ese ejemplo, pero cuando se dio cuenta que había tantas cosas por cambiar dentro de la educación y ella se vio capaz de crear métodos innovadores, es cuando se metió como educadora y trabajó en ello. Bueno, pues María Montessori sí ha creado una pedagogía que hoy en día es conocida por una serie de materiales
sí, sobre todo por materiales que la gente le gusta porque son muy útiles para poder desarrollar mejor ciertas capacidades, pero detrás de todos esos materiales hay realmente una filosofía, un movimiento donde ella quería crear una educación que la llamaba y promovía la paz, donde todos los individuos éramos iguales, y ella en la práctica lo realizó. Y luego además es muy bonito como en las escuelas Montessori los niños hacen actividades que da igual de qué género seas, es decir, lo haces porque tienes que aprender a hacerlo para cubrir una necesidad esencial y darte libertad e independencia. Y detalles como, por ejemplo, servir en la mesa, daba igual limpiar el suelo, barrer, servirte, planchar, a aprender a ponerte botones en edades pequeñas, me refiero de 3 a 6 años. Todo eso se promovía en un ambiente de igualdad, sin diferenciar si eres chico o chica y que todos somos iguales. Yo me imagino, perdona que te interrumpa, Rocío, que supongo que, claro, ahora chocará menos esa educación fuera de los roles, pero si estamos hablando de hace 80 años, pues sí que realmente era bastante progresista, ¿no? Sí, por eso te digo que hay que ponerlo también en la época en la que ella creó esta pedagogía, que era entre 1934, 1936, había terminado la Primera Guerra Mundial, se avecinaba la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues efectivamente hay que estar en ese entorno. Pero hay muchos matices dentro de la pedagogía y del método donde realmente promueve y crea y habla de ciudadanos del mundo y donde realmente quiere integrar y que quiere que se aplique valores como la cooperación, el trabajo en equipo, la empatía, valores que no se estaban utilizando en aquella época y que incluso en día de hoy creo que muchos métodos, no métodos, en muchas escuelas, por decirlo así, no se utilizan esos valores todavía realmente aplicándolos diariamente, creo yo. No quiere decir que no los haya, pero que se promueva tanto y se promueve tanto, ¿no? Y bueno, pues eso, nada más, era comentaros eso, ver a María Montessori un poco más, desde un punto de vista más como feminista, ¿no? Bueno, muy presente siempre en muchos programas, porque no es la primera vez que hablamos, corrígeme si me equivoco, de María Montessori, sí de la persona un poco más, otras veces ha sido más de su método y todo esto, ¿no? No sé si Luda tiene algo que decir al respecto de María Montessori, llevándosela a su terreno, que seguro que sí. No, es que simplemente me ha llamado la atención. Simplemente me ha llamado la atención. No. Oye, yo quería preguntar una cosa, Rocío. Dime. Sí, yo es que... Uy, vas como su retraso, Bea. Pero bueno, sí, habla. Bea, dale tú. No, Xavi. No, yo solo quería preguntar si hay alguna película sobre Montessori. Tienes muchos documentales. Sí, eso iba a decir yo, Xavi. Pero una película no hay. Película sí, ¿me oís? Con guión y actores y tal. Dilo tú. Se oye, Bea, se oye. Pues que hay una peli que al parecer es muy fiel a la vida de ella, que bueno, en la que muestran anécdotas como por ejemplo que ella tenían que entrar todos los hombres a clase y ella entrar la última, o que a las clases de anatomía no le permitían entrar ella sola y tenía que ir acompañada de un hombre. Luego busco, es que no recuerdo de qué año es la peli, ni el director o directora ni nada, pero al parecer es muy fiel a lo que realmente fue su vida. Creo que fue la primera médica de Italia, además. ¿Tienes algún o sea, que fue muy complicado para ella. ¿Cómo? ¿Sí, Xavi? Yo no sé algún dato exactamente la peli, porque yo he visto varios documentales, he visto varias películas
y entonces no sé la película exactamente que estás diciendo. Luego busco, luego digo cuál es exactamente la que yo os digo. Vale. Venga. Y además... No recuerdo, bueno, no recuerdo. Muchas gracias, Rocío.